Bueno, buena tarde, arquitecto Granda. En esta tarde socializaré lo que es el neoclasicismo en Alemania. Entonces empecemos por unas características como principales para iniciar este tema, el cual fue que inició más o menos en el siglo XVIII. Esta arquitectura neoclásica fue influenciada por la revolución industrial, la crisis del antiguo régimen y la ilustración. Nos dice que se perdió el barroco y surgió más lo funcional, lo que predomina en la arquitectura neoclásica, el orden, ¿no? y que sea funcional, más que sea bonito, más que tenga decoraciones como el barroco. Se defendía por ser ordenada y una arquitectura pues funcional. También fue un deseo de volver a las artes griegas y romanas, imponiendo las columnas dórica y jónica al inicio o en el acceso principal de la obra arquitectónica. Nos dice y nos relata también que la arquitectura influye en el pensamiento y las costumbres. Arquitectos parten de los principios racionales, la mentalidad de vuelta al pasado, ¿no? De vuelta a esa arquitectura griega y romana. Donde las obras arquitectónicas eran pues ordenadas con todas sus columnas mezcladas de Grecia, de Roma. También aquí observamos diferentes arquitectos famosos como eran Zinkel o Leo von Klenz. Unas obras arquitectónicas como la más famosa y la más reconocida es la Puerta de Van Gogh. Alemania nos habla también que se vuelve una ciudad constructiva, ¿no? Una ciudad que genera empleo y por parte pues también economía, ¿no? Con respecto a la construcción. Entonces acuden a Alemania arquitectos de toda Europa. Múnich, convertida en ciudad central de la arquitectura neoclásica. Recordemos que la Puerta de Brandenburgo fue en el año 1788 y en el 1791. Unas características de esta etapa fue que los alemanes pues adoptaron y hicieron técnicas grecorromanas con gran pulcritud, de una forma armoniosa, ¿no? Ordenada también. Asimilan las formas constructivas de tal manera que se vuelve una forma de expresión habitual para los arquitectos alemanes. También los arquitectos buscaban menos detalles, como les decía al inicio. O sea, se perdió esa etapa del barroco de que cositas pequeñas para darle un arte pues decorativo a la obra arquitectónica. En cambio acá en este neoclasicismo fue más funcional, más ordenado. Lo que tenía que ser, entre más simple, pues era mucho mejor. El ornamento exterior pues no existía, era prácticamente nulo, puesto que querían pues que una arquitectura lo más de simple pero funcional, valga la redundancia. El uso de modelos de columnas dóricas y jónicas, puesto que la mentalidad volvió hacia atrás y esa arquitectura del pasado la trajeron hacia este siglo XVIII. Y estas características pues lograban convertir a Alemania en una ciudad, pues como les dije anteriormente, en un centro de actividad constructiva. Las obras más representativas que observamos en esta etapa fueron la Puerta de Brandenburgo, la Glyptoteca de Múnich, las Altes Museum, como las observamos acá en esta parte. Y entonces una característica importante que observamos así a simple vista es que en los accesos principales estaban ubicadas las columnas dóricas y jónicas, ¿no? Como lo observamos en la Puerta de Brandenburgo. En la Glyptoteca de Múnich, en su acceso principal, observamos esas columnas imponentes, monumentales, ¿no? De sus 26 metros quizá. Al igual que en el Altes Museum, ¿no? En todo el acceso, en toda la fachada principal, sus columnas. Estamos hablando como de unas 13 o 15 columnas más o menos. Acá en la Glyptoteca de Múnich también tiene sus 7 o 8 columnas. La Puerta de Brandenburgo, aquí como entrándonos en la historia, fue construida por el arquitecto Karl Gotthard Lang en el 91 bajo el reinado de Friedrich Wilhelm. Servía de entrada hacia Berlín, acá la observamos en esta parte, el cual el muro de Berlín está acá en esta forma sinuosa y el muro de Berlín la Puerta de Brandenburgo está ubicada más o menos como en el centro, como sinónimo de un acceso principal, ¿no? Y un acto importante que se me grabó mucho en la cabeza fue que Adolfo Hitler, como lo conocimos pues todos, y Napoleón fueron los primeros en cruzar
esta obra arquitectónica como señal de victoria, ¿no? También observamos que en la parte de arriba tenemos una estatua, ¿no? Con un carrusel y unos corceles, como sinónimo quizá de guerra, ¿no? De imponencia también, o esta paloma ubicada también encima, como encima del carrusel, que significa pues como victoria o señal de paz. Fue construida también desde cero con la caída del muro de Berlín. La renovaron pues totalmente desde cero porque estaba totalmente destruida. Helmut Kohl y Hans Modron cruzaron por primera vez en señal de paz. Y nuevamente pues les recalco que este monumento de la puerta de Brandenburgo es señal o símbolo victorial de paz. Acá observamos el paisaje que estaba rodeado del muro de Berlín, las vistas de la puerta de Brandenburgo, más o menos como unas fotos ya actuales, no más de estos años, de este siglo XX que lo cruzamos. O también los usos y funcionamiento. Nos dice que comenzó sirviendo de entrada hacia Berlín como un acceso muy jerárquico. También sabemos que actualmente se celebran como eventos grandes, masivos, por el hecho de que nos ofrece una área bastante grata, bastante amplia, ¿no? Entonces se celebran conciertos, celebraciones, actos institucionales. La tipología y escala. Acá observamos como una similitud de una escala humana hacia la columna, ¿no? Observamos que es bastante monumental. Nos dice que tiene una altura de 26 metros, una anchura de 11 metros y la longitud de 66 metros. Acá observamos como las partes de la puerta de Brandenburgo, como es el entablamento, la simetría, como unos principios quizá ordenadores, y así lo puede decir, las columnas dóricas. La simetría la observamos que es bastante ordenada, ¿no? En el acceso, con sus 3 columnas hacia la derecha y sus 3 columnas hacia la izquierda. Acá partes de la obra, las cornisas en la parte superior de esta obra, el capitel, el fuste y la basa, ¿no? Me estaba olvidando los triglifos ubicados en esta parte superior, como encima de las columnas. Acá observamos nuevamente el monumental ático, los relieves que describen también, ¿no? Que describen trabajos que realizó Hércules. Acá los observamos en esta parte de aquí como más clara. Y por último, y finalizando esta socialización, observamos los materiales los cuales fueron la piedra caliza, ¿no? Para su estructura, y la cuadriga, que era una pieza pues de cobre. Acá logramos observar como una parte de la columna, y el ático, la estatua, ¿no? Las estatuas de los carruseles, y el clima pues nos dice que así como era bastante frío, pues también hacía bastante calor, ¿no? Sobrepasando los 25 grados centígrados, ¿no? Y nos dice que también que rara vez pues bajaba a menos 10 grados centígrados, o que subía también más de 31 grados centígrados. Las precipitaciones, hablamos de un día lluvioso, por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido pues por minuto, ¿no? Si nos adentramos a la precipitación, o sea, en un minuto que llueva estábamos llenando 1 milímetro en un vasito. Pues no es mucho, ¿no? Lo que llovía, pero sí los datos datan que así como hacía frío, pues también hacía bastante calor. La nieve, la cantidad de nieve equivalente en líquido en un periodo de 31 días móvil en Berlín no varía considerablemente durante el año. Estaba pues estático, ¿no? En su completo orden, no subía ni bajaba, sino como ordenado. La humedad, el nivel de humedad nos dice que está y permanece entre el 1%. El sol, la duración del día en Berlín varía extremadamente durante el año. Entonces pues como lo observamos acá en la parte de acá del clima, nos dice que de menos 2 grados centígrados a 25 grados centígrados, y que rara vez bajaba a menos 10 grados centígrados, pues frío, y subía a más de 31 grados centígrados. Por último y finalizando, acá indicándoles unas imágenes con respecto al urbanismo, observamos cómo el urbanismo estaba jerarquizado por figuras geométricas, espirales o estrelladas,
o centrales, ¿no? Radiales también, con el fin de regularizar el trazado a la manera, pues a una manera clásica, ¿no? Observamos también que en estos puntos de aquí, en estos, como en estas esquinas, así lo puede decir, se ubicaban plazas, ¿no? Plazas, haciendo que, y un dato curioso es que en el neoclasicismo se eliminó la arquitectura religiosa, imponiendo así universidades, obras institucionales, bibliotecas, y pues es un acto curioso, pues puesto que en esa época la iglesia era bastante importante, ¿no? Tenía quizás su propio gobierno, ¿no? Y pues acá nuevamente observamos cómo era el urbanismo, ¿no? Con sus figuras geométricas totalmente organizadas y con su simetría también ordenada. Y bueno, finalizando, y como último característica que me llamó mucho la atención del neoclasicismo, es mirar cómo en el transcurso del siglo XVIII, cómo las personas lograron adentrar su conocimiento en las excavaciones, ¿no? Y una de ellas es la de Pompeya, y traer esa arquitectura encontrada en Pompeya y venirla acá pues a clavar, o venirla a imponer a Alemania, ¿no? Y convirtiéndose así como un hecho arquitectónico que es el neoclasicismo. Otra vez nuevamente en el trazado, en el urbanismo, pues el trazado era geométrico, y en algunas esquinas, como les había dicho, se situaban pues plazas o zonas verdes, y ubicaban como la puerta de Brandenburgo y la puerta de Alcalá. Y también se priorizaba, o se hacía más importante la línea horizontal, ¿no? Y la vertical pues se eliminaba. Bueno, pues eso era todo con respecto al neoclasicismo en Alemania, y pues espero que sea de su agrado, arquitecto Granda. Muchísimas gracias.